Bueno, lo que les decía es que podemos ver cómo son las temperaturas de los estados finales para las distintas transformaciones, ¿sí? Vamos a repasar los valores que obtuvimos. Fíjense que para la transformación reversible, la temperatura final que obtuvimos es de 227. Para la transformación contra el vacío, a ver dónde estaba. Bueno, la temperatura final era la misma del estado inicial, 300 Kelvin, y para la transformación esta contra una presión externa constante, la temperatura nos da... ¿Dónde está? Nos da 250 Kelvin, ¿sí? Entonces, algo que podemos decir es, para la transformación adiabática irreversible, en cualquiera de los casos, el gas terminó a una temperatura más alta que para la transformación adiabática reversible. ¿Se acuerdan que eso fue un resultado general que habíamos escrito? ¿Sí? Siempre la temperatura del estado final en la transformación adiabática reversible, en la expansión, es más baja que en la transformación adiabática irreversible. Y eso estaba relacionado con el hecho de que cuando la transformación era reversible, el sistema podía entregar más energía en forma de trabajo. ¿Se acuerdan? Bueno, pueden volver a esas diapositivas o a esa parte y analizar por qué podíamos afirmar eso. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto podemos volver a las diapositivas que teníamos y seguir con lo que nos queda de entropía, que no es mucho para esta clase, ¿sí? Entonces estábamos por este tema. Nos quedaba analizar, ya vimos los cambios de entropía de transformaciones que involucran cambios de estado y que involucran transformaciones de cómo cambia el volumen o la temperatura o la presión a lo largo de una trayectoria isotérmica, diabática, de varias transformaciones, pero que involucran sistemas de una fase y un componente. Y avanzamos un poco en las transformaciones de fase. Ahora nos vamos a interesar por un tipo de transformaciones en particular, que son las que están relacionadas con las reacciones químicas, ¿sí? Cómo cambia la entropía del sistema cuando lo que ocurre en el sistema es una reacción química. Y vamos a poder vincular esto con el trabajo práctico que hicieron ustedes de termodinámica de pilas, ¿sí? Donde ya calcularon el cambio de entropía asociado a una reacción química. Entonces, supongamos, como dice acá la diapositiva, que tenemos un mol de zinc que se deja reaccionar completamente en solución acuosa de ácido clorhídrico a temperatura y presión constantes. Sabemos que la reacción que ocurre es que el zinc metálico se disuelve para dar la sal, el cloruro de zinc, y también se genera hidrógeno, desprendimiento de gas hidrógeno, ¿sí? Esta es una reacción en particular, una reacción electroquímica, porque cambia el estado de valencia de los componentes. Pero no importa, podemos considerar una reacción que está ocurriendo de manera espontánea en un recipiente, ¿sí? Sabemos que esa transformación, quizá la hicieron en el laboratorio, quizás se la pueden imaginar, hicieron alguna parecida seguro. Esa transformación es irreversible, ponemos en contacto los reactivos y evolucionan directamente hacia productos, ¿sí? Entonces, en este proceso que es irreversible, no hay posibilidad de realizar trabajo extra, ¿sí? Trabajo extra este era el diferente del de cambio de volumen, y sabemos que el calor puesto en juego en un proceso a presión constante y donde no hay trabajo extra, ¿se acuerdan? Estaba relacionado con el cambio de entalpía del sistema. Entonces, como en termoquímica, vimos esta relación, ¿se acuerdan que en termoquímica no había trabajos extras tampoco? El calor a presión constante lo podíamos vincular con el delta H del proceso. En este caso, el proceso es la reacción química. Y esta es la relación que habían usado, por ejemplo, cuando determinaron el delta H de neutralización en primer año. ¿Se acuerdan? Que usaron un calorímetro para determinar el delta H de neutralización, creo que era entre clorhídrico e hidróxido de sodio. Bueno, usaron esta relación. La reacción ahí es espontánea. No hay posibilidad de trabajo extra y el calor se puede vincular con el cambio de entalpía, ¿sí?
Con estos datos, con el conocimiento de la termoquímica o calorimétrico de esa reacción, si hicieran esto en un calorímetro, lo único que podemos calcular respecto de la entropía es la entropía del entorno. ¿Sí? Dijimos, la entropía del entorno siempre se puede calcular, en un proceso que es isotérmico, se puede calcular como menos el calor del sistema sobre la temperatura. Entonces, podemos calcular el cambio de entropía del entorno como menos el delta H de esa reacción, que era el calor, sobre la temperatura. ¿Sí? Pero el delta S del sistema no se puede evaluar con esta información. O sea, los experimentos termoquímicos o calorimétricos no nos dan información sobre los cambios de entropía del sistema. Para tener esa información necesitamos algún otro tipo de experimentos, como por ejemplo los que hicieron ustedes en las pilas. ¿Sí? Pero si nos restringimos a termoquímica, no vamos a poder calcular delta S del sistema a partir de los datos de un experimento termoquímico. Como les decía, necesitamos algún otro proceso, alguna otra forma de medida. Por ejemplo, que nos permita calcular ese trabajo, el trabajo extra, medir el trabajo extra en condiciones reversibles, por ejemplo, como las que ocurren en una pila. ¿Se acuerdan que ustedes, el inicio del trabajo práctico de termodinámica de pilas consistía en que uno puede determinar el trabajo eléctrico reversible midiendo en condiciones de reversibilidad eléctrica, o sea, en equilibrio eléctrico, como se hace en ese trabajo práctico, en la que no circula corriente por la pila, y en esas condiciones estamos seguros de que la diferencia de potencial entre los electrodos que forman la pila es lo que llamamos la fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz está directamente vinculada con el trabajo eléctrico reversible. Entonces, esa es la puerta de entrada que nos permite hacer cálculos de entropía y de otras funciones de estado a partir de las medidas de fuerza electromotriz en pilas. ¿Sí? Digamos, vamos a leer lo que dice acá. Para evaluar el aumento de entropía del sistema, debe idearse un proceso reversible, como el que puede plantearse en la pila, midiendo la FEM de la misma en condiciones donde no circula corriente eléctrica. ¿Sí? Bueno, de hecho, es la única forma de medir la FEM. Este enunciado es un poco inexacto, porque la FEM estrictamente es la diferencia de potencial entre los electrodos cuando no circula corriente. Si circula corriente vamos a medir una diferencia de potencial, pero no va a ser la FEM, ¿sí? Lo que llamamos fuerza electromotriz. En estas condiciones se mide la capacidad del sistema para realizar un trabajo que es independiente del cambio de volumen. En este caso es un trabajo eléctrico. Y ustedes vieron cómo puede relacionarse este trabajo eléctrico extra y que es un trabajo reversible con la FEM. Va a ser menos NF la FEM. ¿Sí? Vamos a volver ya en la clase siguiente a la relación entre los trabajos en las pilas y los cambios en las funciones termodinámicas. Pero por ahora nos sirve saber que el trabajo eléctrico que medimos en una pila es un trabajo extra y lo medimos en condiciones de reversibilidad para el sistema. ¿Sí? Entonces uno podría armar la pila en la que ocurra esa reacción. Fíjense, esta pila, luego vamos a repasar electroquímica en la segunda parte de la materia, pero ¿se acuerdan que podíamos escribir una pila usando el diagrama que llamamos diagrama IUPAC de la pila? Escribíamos de un lado el ánodo y del otro lado el cátodo, ¿sí? A la izquierda el ánodo, a la derecha el cátodo. Y escribíamos las especies que participan de las reacciones en la pila. En este caso tenemos un ánodo, podría ser un ánodo, una barrita de zinc en contacto con una solución de cloruro de zinc de cierta molalidad. Esta M de acá indica la molalidad de la solución. Ya vamos a ver que cuando trabajemos con electrolitos, como es esta, una sal es un electrolito, una unidad conveniente en fisicoquímica, por lo menos, es la de molalidad. Por eso aparece esta molalidad ahí. ¿Se acuerdan? Es moles por kilogramo de solvente. Bueno, podríamos poner esta barrita que significaba un puente salino. Vamos a volver sobre esto, no es importante en este caso. Y del otro lado, el otro electrodo, el cátodo, podía estar constituido por una solución de ácido clorhídrico de otra molaridad, en contacto con una atmósfera de hidrógeno y un electrodo de platino. Este electrodo de este lado podría ser ese que muchas veces conocen como electrodo de hidrógeno, el que se usa para construir la tabla de potenciales. Bueno, podría ser ese electrodo. Yo, para que puedan construir una imagen mental de cómo sería el dispositivo,
al que se refiere este diagrama de la pila. Lo importante que es, bueno, que esta pila funciona con la misma reacción que estábamos considerando acá. La reacción neta de la pila es la disolución del zinc y la reducción de los protones del clorhídrico a hidrógeno. Entonces, podemos tener esta pila que funciona con la misma reacción. Entonces, los cambios para el sistema que midamos en la pila van a ser los mismos que midamos en el calorímetro. Digamos, si en la pila evoluciona entre el estado inicial de reactivos al estado final de productos, y en el calorímetro el sistema evoluciona desde el estado inicial de reactivos al estado final de productos en las mismas condiciones de temperatura y presión, entonces el delta U, delta H, delta S de los procesos para el sistema van a ser los mismos, porque no importa cómo se llevó a cabo, los cambios en las funciones de estado van a ser independientes de la transformación. En este caso, una transformación es la reacción directa en el calorímetro, la otra transformación es la reacción electroquímica en la pila. Pero los estados iniciales y finales son los mismos. ¿Sí? Entonces, podemos calcular a partir de acá el trabajo reversible asociado a la misma transformación entre estados iniciales y finales, pero que ocurre por otra vía. ¿Sí? Fíjense que si bien el delta de U, delta de H y delta de S del proceso para el sistema en la pila y en el calorímetro son los mismos, el trabajo y el calor dijimos que no son funciones de estado. En particular, el trabajo reversible en la pila es el que calculamos a partir de la FEM, no es un trabajo nulo. En el calorímetro habíamos dicho ese trabajo extra es nulo. Bueno, entonces, ¿por qué el trabajo extra que medimos nos permite calcular otras cosas? Bueno, fíjense que si sabemos que el proceso ocurre de manera reversible, podíamos usar el calor asociado a este proceso para calcular el delta S del sistema. Bueno, ¿y cómo puedo calcular el delta S si yo el calor, perdón, si lo que tengo es el trabajo? Bueno, si despejamos de la primera ley, ¿sí? El calor va a ser el cambio de energía interna menos el trabajo de expansión, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto va a ser el delta de U menos el trabajo de expansión menos el trabajo extra? Esto es despejar el calor de la primera ley, no escrita en forma diferencial, sino en términos de cambios. Entonces, el calor es el delta de U menos el trabajo de expansión menos el trabajo extra. Y este término, el delta de U más P por delta de B, como es un proceso que está ocurriendo a presión constante también en la pila, corresponde al cambio de entalpía. ¿Sí? Y acá lo único que usé es la definición de entalpía para escribir esto. Delta de U más P por delta de B en un proceso a presión constante es el cambio de entalpía. O sea que ahora, fíjense que nos queda que el calor en este proceso reversible que ocurre en la pila va a ser el cambio de entalpía menos el trabajo extra. Antes era solo el cambio de entalpía, no había trabajo extra. Y este cambio de entalpía es el mismo que antes. ¿Sí? Este sí es función de estado, la entalpía es función de estado. Va a ser la misma que antes, podría tener el dato del calorímetro. ¿Sí? Y dijimos, este trabajo extra es menos NF por la FEM de la pila. Esta relación que tenemos acá. Entonces ya tenemos el calor reversible del proceso que ocurre en la pila. Es el delta de H más NF. ¿Se acuerdan? F es la constante de Faraday, 96.500 coulombios por mol. Es la carga de un mol de electrones. Y N es el número de electrones intercambiados en la reacción redox. Y este N no tiene unidades. Y eso es algo importante. N no tiene unidades de mol. Es un número de electrones intercambiado por mol de reacción. Bueno, como este proceso es reversible, dijimos, ¿por qué lo estamos calculando al calor? Porque nos permite calcular el delta de S. Si hacemos el cociente entre ese calor reversible y la temperatura, que nos queda en términos del delta H y de la FEM, esta expresión nos permite calcular o determinar el delta S del proceso que ocurre en la pila. Pero también es el mismo proceso que ocurre en el calorímetro en términos de estado inicial y final. O sea que este delta S es el delta S de la reacción, no importa cómo ocurra, en la pila o en el calorímetro. ¿Sí? Además, en la pila el proceso es reversible. ¿Sí? El calor el delta S del entorno siempre lo podíamos calcular como menos el calor del proceso sobre la temperatura,
y nos termina dando menos el delta S del sistema, ¿sí? Por lo tanto, el delta S del universo nos da 0 en este caso, que está bien, porque es un proceso, dijimos, en la pila el proceso ocurre de manera reversible. De hecho, en la pila nunca medimos el proceso que ocurre, medimos la tendencia de la pila a reaccionar, pero el proceso no está ocurriendo nunca, ¿sí? Medimos la tendencia que ocurra, por eso lo medimos en condiciones de reversibilidad. ¿Está bien? O sea que fíjense, en el experimento de la pila y del calorímetro, los estados inicial y final del sistema son los mismos. Pasa de reactivos a productos, ¿sí? Por lo tanto, los cambios en las funciones de estado que calculemos en uno o en otro nos permiten vincularlos con los demás, porque va a ser el mismo. El delta S que calculo a partir de los datos de la pila me sirve también para calcular el delta S del sistema en la reacción directa. Lo que sí cambia, y esto ya lo dijimos varias veces, son las propiedades del entorno y del universo. Al entorno y al universo no le da lo mismo cómo ocurre la transformación. De hecho, para el entorno, en el primer caso, el cambio de entropía se calculaba como menos el delta H sobre T, y en el caso de la transformación reversible, ¿sí? Si usan estas relaciones, aparece también un término que tiene en cuenta la FEM, y el delta H que es el mismo que antes. ¿Sí? En el proceso reversible, el delta S del universo es 0. Y ahora vamos a ver cómo podemos calcular el delta S del universo para la reacción directa. ¿Sí? Fíjense que para la reacción directa, si ya tenemos el delta S del sistema, dijimos es el mismo que podemos calcular para la pila, y conocíamos cuál era el delta S del entorno en la reacción directa, este que tenemos acá, entonces podemos sumar estas dos contribuciones para tener el cambio de entropía del universo ahora en la reacción que ocurre de manera directa en el calorímetro. Si sumamos estas relaciones, nos queda solamente el término que proviene del trabajo extra y resulta que el delta S del universo es NF la FEM sobre T. ¿Sí? La FEM es una cantidad positiva, o sea que todo esto resulta ser un término positivo. ¿Sí? El delta S del universo, en el caso de la reacción directa, es positivo. Y está bien porque dijimos, lo primero que dijimos es, esta reacción ocurre de manera directa en un proceso que es irreversible. De entrada podríamos haber dicho el delta S del universo tiene que ser mayor que 0 para esta transformación. ¿Sí? Bueno, la idea es que podamos vincular los resultados que tenemos de termoquímica con los resultados que tenemos de pilas, porque se complementan. Nos pueden servir para determinar los cambios en las funciones de estado asociados a las reacciones químicas para todas las funciones de estado. Para H, para la entropía, y ahora en un poquito más vamos a ver que también podemos calcular, y va a ser útil calcular, el cambio en una función de estado que todavía no introdujimos, pero que ustedes ya conocen, que es la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Que llamábamos G en general, el delta G vamos a poder calcular. Y que ya vieron en el trabajo práctico de termodinámica de pilas. Entonces, con todo esto que vimos, podemos resolver ahora el problema 3 y el problema 13 del seminario. ¿Sí? La idea en el problema 3 es que puedan vincular las reacciones en una pila y en un calorímetro. Algo similar a lo que vimos ahora. Y la clase que viene vamos a terminar de redondear estos conceptos. Pero me gustaría que puedan plantear eso entonces con lo que ya vimos, cómo pueden utilizar los datos de la pila para completar lo que les falta de los datos del calorímetro, digamos. Entonces fíjense que dice, una reacción química puede estudiarse en forma directa, donde ocurre de manera irreversible, como estudiamos por ejemplo en calorimetría, esto que veníamos diciendo. Pero también puede estudiarse de manera reversible, por ejemplo en una pila. A presión y temperatura constante en ambos casos. En los experimentos realizados en un calorímetro se evalúa el aumento de entalpía. Y en las pilas, bueno, si el calorímetro, si la transformación ocurre a presión constante, ya habíamos dicho, no hay trabajo extra, entonces el delta de H es el calor. Y uno lo que mide o lo que determina es calor asociado al proceso. Entonces puede tener directamente el aumento de entalpía. Y en las pilas puede medirse el trabajo extra, que el sistema puede ejecutar de manera reversible. Entonces les dice,
Para una reacción química dada a 300 Kelvin y una atmósfera, en un calorímetro se ha determinado un cambio de entalpía de menos 300 kilojoules. El mismo proceso estudiado en una pila en las mismas condiciones de presión y temperatura permite evaluar un trabajo extra de menos 100 kilojoules. Con esos datos les pide evaluar el calor intercambiado en la reacción directa y en la pila, y el aumento de entropía del sistema, del entorno y del universo en la reacción directa. Bueno, ya que está, podrían hacerlo en la pila. Agréguenle a ese problema los cálculos para la pila. Entonces, con todo lo que estuvimos viendo, ya estamos en condiciones de poder calcular estos cambios de entropía utilizando los resultados de la pila. Y finalmente, creo que es el único problema que nos queda de esta guía, el problema 13 les dice, bueno, el problema 13 los dejo para que lo piensen ustedes, lo vamos a volver a ver la clase que viene. El problema 13 dice, calcular el aumento de entropía de los alrededores, o sea, del entorno, cuando se forma un mol de agua líquida a partir de sus elementos en condiciones estándar a 298. No hablamos mucho de las condiciones estándar, pero básicamente que nos dé las condiciones estándar, estándar quiere decir a presión unitaria. O sea que nos está diciendo que es a una presión de un bar o de una atmósfera. Y ocurre a 298 Kelvin. Y nos da como dato la entalpía de formación del agua líquida. Estos menos 286 kJ por mol. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que nos dice es calcular el aumento de entropía del entorno cuando ocurre cuando se forma agua líquida, que se forma a partir de sus elementos, o sea, de hidrógeno gaseoso y de oxígeno gaseoso, se forma agua líquida. Y nos da el delta H de la reacción. Bueno, como lo que necesitamos calcular es el aumento de entropía de los alrededores, y ese delta H está asociado con el calor puesto en juego en la transformación, porque es a presión constante y temperatura constante, podemos calcular con este calor el cambio de entropía del entorno. Y la segunda parte nos dice, en condiciones de reversibilidad, como las que se tienen al medir en una pila, el sistema es capaz de generar un trabajo extra reversible igual a menos 237,2 kJ por mol. Evaluar el calor reversible que le corresponde a este proceso y el aumento de entropía del universo en la reacción estudiada en el inciso previo. O sea, nos pide por un lado el calor puesto en juego en la pila, ¿sí? Y por otro lado, cómo es el aumento de entropía del universo en la reacción directa, esta de la del inciso anterior. ¿Sí? Ven que básicamente necesitamos calcular las mismas cosas en los dos problemas y necesitamos vincular los cambios en las funciones termodinámicas asociados a una reacción química con el trabajo reversible en la pila. Bueno, en esta pila en esta reacción quizá es más difícil imaginarse la pila, pero de hecho las pilas estas, en las que se produce la reacción entre hidrógeno y oxígeno para dar agua, son pilas tecnológicamente bastante importantes y que se conocen como celdas de hidrógeno. ¿Sí? Las celdas de hidrógeno son dispositivos en los que se utiliza en un electrodo la oxidación de hidrógeno molecular, ¿sí? Del gas hidrógeno, y en otro electrodo la reducción del oxígeno. ¿Sí? En un caso ocurre la oxidación de hidrógeno y en otro la reducción de oxígeno para dar agua, y si suman estas dos reacciones, el proceso neto es hidrógeno más oxígeno que da agua, en las que se pretende generar energía eléctrica en este tipo de dispositivos, generando la misma reacción de formación del agua, pero ahora separándola en compartimentos diferentes, para producir un trabajo eléctrico. Estas pilas son muy importantes porque uno de los grandes beneficios es que el producto de la reacción es agua, es un producto totalmente inocuo. ¿Sí? Por supuesto, estas pilas en general se hacen funcionar no con oxígeno, sino con aire, pero porque es más barato insuflar aire que oxígeno, y del aire el único componente electroactivo que funciona es el que reacciona en este electrodo, que va a ser el cátodo, es el oxígeno. La construcción de este tipo de sistemas tiene una serie de desafíos tecnológicos, porque primero, bueno, ustedes vieron, la pila que vieron ustedes es una pila reversible, donde la reacción ocurre relativamente rápido. Muchas de las reacciones electroquímicas que se estudian, que se realizan en pilas o en baterías, de hecho, llamar a esto pila o batería es una cuestión básicamente de escala, pero podríamos llamarlo celda de hidrógeno o batería de hidrógeno.
muchas de las reacciones tecnológicamente importantes no ocurren a una velocidad muy alta. Y para eso, entonces, gran parte de los desarrollos consisten en producir materiales que funcionan como catalizadores y que se depositan tanto en el ánodo como en el cátodo de la reacción para hacer que las reacciones estas ocurran de manera más rápida. ¿Sí? Que los procesos disipativos, o sea, los que no son eficientes, los que no conducen a la producción del trabajo eléctrico, los que solo generan calor, por ejemplo, sean menores y uno pueda obtener a partir de la reacción espontánea el mayor trabajo eléctrico posible. Entonces se necesita, por ejemplo, el desarrollo de materiales que funcionan como catalizadores de estas hemireacciones en cada uno de esos electrodos. Además, algo que tiene que ocurrir es que hay que separar las reacciones que ocurren en el ánodo y en el cátodo, y en general eso se realiza con membranas que solo dejan pasar protones. ¿Sí? O sea que en las que no pasa agua. El desarrollo de este tipo de membranas también es un desafío tecnológico. Y hay mucha gente trabajando en mejorar esas membranas de manera que se pueda producir el pasaje de protones y no de agua. Y además fíjense que tampoco queremos que pase el oxígeno de este compartimento al ánodo. Entonces hay un montón de desafíos tecnológicos relacionados con esta pila en particular, que la nombramos porque es la pila en la que está relacionada con el problema 13. ¿Sí? Cuando les dice el trabajo reversible en una pila, bueno, va a ser una pila de estas características. Por supuesto, cuando esta batería o pila funciona de manera espontánea, la diferencia de potencial que uno lee entre los bornes de la pila no es la FEM, lo que nosotros llamamos la FEM de la pila. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque una de las características básicas que tiene que tener eso es que tiene que ser medida sin que circule corriente. Cuando el sistema está entregando trabajo, la FEM que medimos, la diferencia de potencial que medimos es más baja que la FEM. ¿Sí? Y cuanto peor ocurran las reacciones electroquímicas, tanto más bajita va a ser la diferencia de potencial, o sea, el trabajo eléctrico que podemos sacar. Cuanto más lentas sean las reacciones, por ejemplo, cuanto más se pierda como calor dentro de la batería, más bajita va a ser la diferencia de potencial. Tanto más se aleja de esa condición de equilibrio de reversibilidad. Bueno, y finalmente, eso para cerrar un poco la parte de pilas, de reacciones químicas y pilas. Ya les dije, vamos a volver un poquito en la próxima clase a cerrar estos conceptos porque a nosotros nos interesa mucho, están vinculados con dos de los trabajos prácticos de la primera parte. Pero para finalizar esta parte de segundo principio, vamos a analizar un poquito cuál es el significado del aumento de entropía del universo. Y lo vamos a hacer para un caso particular de una expansión, pero la idea es bastante general. Dice, el aumento de entropía del universo en el proceso irreversible se debe a que una fracción de la energía para producir trabajo se disipa como energía térmica. Como dice acá, la energía no se crea ni se destruye en el proceso, pero se disipa hacia energía térmica asociada al movimiento caótico molecular. O sea, dada una transformación, vimos que podía ir por un camino reversible o uno irreversible. Lo que ocurre en el proceso irreversible es que parte de la energía que estaba inicialmente disponible para realizar trabajo no se utiliza para realizar trabajo, sino que se disipa como calor, como energía térmica. Lo que vamos a ver es, bueno, cómo está asociado eso con el cambio de entropía del universo. Vamos a considerar, por ejemplo, una expansión isotérmica contra una presión externa constante y lo vamos a comparar con la expansión reversible. ¿Sí? Entonces, dado un gas, por ejemplo, ¿se acuerdan? Esto ya lo hicimos varias veces, podíamos asociar el trabajo de expansión al área de un rectángulo que tiene altura igual a la presión externa contra la que hace trabajo, y el ancho de la base de ese rectángulo va a ser el cambio de volumen. Por otro lado, si la transformación ocurre de manera reversible, el sistema recorre la isoterma y el área debajo de esta curva es la que está asociada con el trabajo que el sistema pudo hacer contra el entorno. ¿Sí? El aumento de entropía del universo está asociado con esta diferencia, la diferencia entre el trabajo reversible y el trabajo irreversible. De hecho, la temperatura por el cambio de entropía del universo es la diferencia entre estas dos áreas. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver así, fíjense.
En ambos procesos, el sistema empieza en una condición y termina en la misma condición. Los mismos, entre el mismo volumen inicial y el mismo volumen final y a la misma temperatura, y por lo tanto a la misma presión, ¿no? Entonces, el delta S para el proceso reversible es el mismo que para el proceso, perdón, el delta U del proceso reversible y del proceso irreversible son los mismos. El sistema partió del mismo estado inicial y terminó en el mismo estado final. Y eso, como ya hicimos varias veces, podemos escribir entonces que el calor reversible más el trabajo reversible tiene que ser igual al calor irreversible más el trabajo irreversible. Si reordenamos, tenemos la diferencia de los calores de este lado y de este lado la diferencia de los trabajos. Ahora, el calor reversible está asociado con el cambio de entropía del sistema, ¿sí? Para esa transformación, ¿se acuerdan? Podemos calcular el calor reversible como T por el delta de S, porque es reversible. Y puedo usar ese vínculo con la entropía. Por otro lado, el calor para el proceso irreversible no está relacionado con el cambio de entropía del sistema, pero siempre lo podemos usar para calcular el cambio de entropía del entorno, ¿sí? El cambio de entropía del entorno en el proceso irreversible va a ser menos el calor, ¿sí? El calor sobre la temperatura. Entonces podemos vincular a partir de esta relación, ¿sí? Acá le falta un menos, ¿no? El delta S del entorno es menos el calor del sistema sobre la temperatura. Entonces, esta diferencia de calor del calor reversible menos el calor irreversible la podemos escribir como T por el delta S del proceso menos T por delta S del entorno, o sea, más T por delta S del entorno, y dijimos es la diferencia entre el calor irreversible y el calor reversible. Y fíjense que esta suma T por delta S más T por delta del sistema más T por delta S del entorno va a ser T por delta S del universo. Entonces fíjense esta relación que teníamos antes. T por delta S del universo es la diferencia entre el trabajo que pudo hacer el sistema en el proceso reversible y el que pudo hacer el sistema en el proceso reversible e irreversible, ¿sí? Y esta diferencia de trabajos es numéricamente el área debajo entre estas dos curvas, ¿sí? El área que acá aparece en cuadraditos negros y blancos. O sea que, ¿qué nos estaría dando ese T por delta S del universo? Y nos está hablando de la fracción que se disipa, la parte de la energía que tenía el sistema inicialmente y que no puede usarse o no pudo usarse para realizar trabajo, ¿sí? Entonces podemos vincular el T por delta, la entropía del universo, básicamente, con el cambio de entropía, con el trabajo que no pudo realizar el sistema por no realizar la transformación de manera reversible, donde vamos a ver que el trabajo que podría haber realizado es máximo. ¿Sí? Ya estuvimos discutiendo eso. Entonces, para esta parte, ¿qué podemos decir? Bueno, los procesos naturales ocurren en una dirección. Eso ya lo sabíamos, no necesitábamos a la segunda ley de la termodinámica. Pero la segunda ley nos permite afirmar algunas otras cosas. Nos dice que todo sistema puede volver a las condiciones iniciales, pero aparecen modificaciones permanentes en el entorno. Entonces esto de que al entorno y al universo no les da lo mismo qué es lo que hace el sistema, que el sistema realice una transformación, por más que vuelva al mismo punto, el entorno ya se modificó. Y se modificó de manera permanente, ¿sí? La entropía del universo aumentó y solo puede aumentar de ahora en más, ¿sí? Entonces, en todo proceso espontáneo, el aumento de entropía del universo va asociado con la disipación de energía en el sistema, disminuyendo su posibilidad de realizar trabajo. Esto que habíamos visto recién, ¿sí? En el proceso espontáneo, o sea, irreversible, al sistema le podemos sacar menos trabajo. Y esa diferencia entre el trabajo que potencialmente podía brindar y el que le sacamos está relacionado con el cambio de entropía del universo, ¿sí? Y por otro lado podemos decir que en cualquier sistema aislado donde ocurre una transformación irreversible, la entropía del sistema aumenta. Cuando se alcanza el equilibrio, la entropía se mantiene constante. En consecuencia, la entropía de un sistema en equilibrio es siempre máxima, ¿sí? Pensemos en un sistema aislado. Como está aislado, el cambio de entropía del entorno es cero. Entonces podemos pensar en el cambio de entropía del sistema como el del universo.
Dijimos, en cualquier proceso, la entropía del sistema aislado solo puede aumentar. Y si dado un proceso espontáneo, el sistema evoluciona y solo la entropía puede aumentar, cuando llegue al valor del equilibrio, va a haber alcanzado su valor máximo. Y el sistema ya no evoluciona hacia por ninguna trayectoria cuando esté en equilibrio. ¿Sí? Entonces no hay ningún proceso que pueda aumentar su entropía ahí. Por lo tanto, se queda en esa condición de equilibrio. Podemos asegurar que en la condición de equilibrio la entropía del sistema aislado va a ser máxima. Si hubiera una posibilidad de que aumente, el sistema va a evolucionar en ese sentido. Entonces, podemos volver a las definiciones y proponer un par de definiciones del segundo principio. Por ejemplo, dijimos había varias que son equivalentes, hay distintos enunciados. Una podría ser que no es posible un proceso cíclico en el cual el único resultado sea la absorción de calor de un reservorio y su total conversión en trabajo. ¿Sí? Esto en términos de las máquinas térmicas, ¿se acuerdan? Quería decir que siempre hay un calor que tenemos que entregar a la fuente fría. Por otro lado, en un sistema aislado, mientras la energía interna es constante, y ese es el resultado del primer principio, si el sistema está aislado, como la energía no se gana ni se pierde, la energía total tiene que ser constante. Mientras la energía es constante, la entropía es constante o crece. O sea, en un sistema aislado, si ocurren procesos espontáneos, su entropía va a aumentar. Y es la dirección de los procesos espontáneos. ¿Sí? ¿Hacia dónde va a evolucionar un sistema aislado? Bueno, hacia donde aumente su entropía. Entonces, fíjense que la entropía, hablar de entropía nos permite hablar de cuál es la tendencia natural de los procesos. Nos da una idea del sentido de la espontaneidad, hacia dónde ocurren los procesos espontáneos. Entonces, por ejemplo, para cerrar, analicemos este caso. ¿Sí? Imagínense que tenemos en un sistema aislado dos bloques. Podemos pensar en dos bloques de cobre del mismo tamaño. Uno está inicialmente a 10 grados centígrados y el otro a 30. Los dos bloques tienen la misma masa y es el mismo material, o sea que la misma capacidad calorífica. ¿Sí? Están separados y en un momento los ponemos en contacto. ¿Está bien? Nosotros sabemos intuitivamente, o quizá por la experiencia, que el sistema va a evolucionar de manera que al final, cuando se alcance el equilibrio, ambos bloques tengan la misma temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, tengan los dos 20 grados centígrados. Este haya aumentado en 20 grados, en 10 grados, y este haya disminuido en 10 grados su temperatura. Para eso, fluyó energía en forma de calor desde este bloque caliente hasta este bloque frío. Eso es lo que sabemos. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica, este proceso que dibujé acá, en el que el calor fluye al revés, de manera que este bloque se enfría aún más y este bloque se calienta aún más, si lo analizan en términos del primer principio, también es un proceso factible. La energía total del sistema no cambió. Ahora fluyó energía desde el bloque de menor temperatura al de mayor temperatura. Y si calculamos la energía interna total del sistema en el estado inicial y el estado final, es la misma. ¿Sí? Sin embargo, el segundo principio sí nos da una herramienta para decir que este proceso no es el que ocurre de manera espontánea. Si calculamos el aumento de entropía para este sistema, para este proceso, vamos a ver que nos da negativo. ¿Sí? Entonces, el aumento de entropía para este proceso es el que es positivo y nos da un sentido para la dirección espontánea de los procesos. Entonces, digamos que en términos del primer principio, podemos saber qué procesos son factibles, ¿sí? Desde el punto de vista energético. Este es factible, pero no va a ocurrir de manera espontánea. Y eso es una información que podemos obtener analizando los resultados de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ya tenemos un criterio de espontaneidad y de reversibilidad o de equilibrio. La entropía del sistema aislado aumenta, o podemos usar la entropía del universo.